para que pueda iniciar con el webinar el día de hoy, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias y buenas noches. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos a este webinar sobre procedimientos almacenados. Vamos a empezar por partes para comprender este tema aquí en Microsoft SQL Server. Les voy a compartir en este momento un link sobre el código que está en las diapositivas, algunos, sobre procedimientos almacenados en diferentes gestores de bases de datos como MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB, Oracle, para que lo puedan ver. Y también les voy a compartir otro script que vamos a hacer uso el día de hoy. En ese segundo script tienen ahí una base de datos para una institución académica. Es simplemente algunas tablas nada más que hemos creado para que lo puedan ver. Y vamos a hacer uso de procedimientos almacenados según esa base de datos. Bien, comenzamos ahora sí con la parte teórica y ahí también con la parte de práctica. Bueno, los procedimientos almacenados, ¿qué vienen a hacer aquí en Microsoft SQL Server? Vienen a hacer ese conjunto de instrucciones que uno va a establecer o programar, porque vamos a usar un lenguaje de programación, con el fin de agilizar procesos. Y estos procesos están relacionados con las consultas SQL que hacemos. Por ejemplo, para mostrar los datos de una tabla, ejecutamos una consulta select, para insertar también, para modificar y para eliminar. Este tipo de comandos o consultas lo hacemos a través del lenguaje de SQL. Sin embargo, cuando queremos enfrentarnos a problemas mucho más complejos, estos comandos o sentencias no son suficientes. Entonces necesitamos extender esas funcionalidades que ya nos da SQL. Y para ello tenemos que utilizar Transact SQL aquí en Microsoft SQL Server. ¿Qué son los procedimientos almacenados? Es un conjunto de instrucciones de Transact SQL. Transact SQL es ese conjunto, ¿no? Ese lenguaje de programación que extiende más funcionalidades al lenguaje de SQL. Entonces, si vamos a hacer procedimientos almacenados, vamos a hacer uso de este lenguaje Transact SQL. Y cuando hacemos un procedimiento almacenado, podemos establecer parámetros, parámetros de entrada y parámetros de salida. Tiene el mismo concepto o similar a lo que es una función. Una función es también un tipo de fórmula que nosotros vamos a poder crear y vamos a poder establecer parámetros de entrada para poder ejecutar una serie de instrucciones. Veamos aquí a detalle los procedimientos almacenados. Para hacer procedimientos almacenados tenemos que utilizar un lenguaje de Transact SQL aquí en Microsoft SQL Server. ¿Y qué es Transact SQL? Es el lenguaje de programación que proporciona Microsoft SQL Server para extender el SQL estándar con otro tipo de instrucciones y elementos, como cuáles vamos a poder crear variables o definirlas, vamos a crear procedimientos almacenados, vamos a poder también realizar estructuras condicionales simples, múltiples, estructuras repetitivas, el while, por ejemplo. Pero en SQL, ¿qué vemos? Si usamos SQL, dice no tiene sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si queremos hacer una validación entre usuario y su contraseña, tenemos que ver ahí cómo podríamos validar correctamente si escribe correctamente su contraseña en mayúscula o minúscula. El usuario no puede definir variables globales, procedimientos almacenados, funciones y triggers. Para esto vamos a tener que utilizar entonces nuestro Transact SQL. En la parte de acá vemos los tipos de procedimientos almacenados y particularmente hay dos, por el sistema y también lo que trae el sistema. Los que vamos a crear son definidos o creados por el usuario. Vemos aquí cómo vamos a poder crear un procedimiento almacenado o el esquema o la sintaxis. Create procedure, el nombre del procedimiento y luego también dentro de ellos colocar ahí el cuerpo del procedimiento, que vendría a ser el conjunto de instrucciones o sentencias SQL. Bien, y también hacer validaciones en la parte del cuerpo de procedimiento. En la parte de acá, para ejecutar un procedimiento almacenado, utilizamos execute, pero también está la otra opción de SP execute SQL. Ventajas de los procedimientos almacenados y qué tienen que ver todos los procedimientos almacenados con el hecho de hacerlo para una base de datos. Bueno, es que los procedimientos almacenados resuelven algo. ¿Qué pueden resolver?
Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra primera aplicación, nuestro primer software o nuestra primera base de datos y nos enfrentamos a problemas reales ya, viene que en el mundo real, siempre recalcar esto, sucede que cada empresa, cada negocio, cada organización maneja su información de una manera. A eso se le llama conjunto de reglas de negocio. Unas reglas de negocios que vienen a ser una serie de normas, protocolos, formas de cómo ellos gestionan su información. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí un registro académico para que puedan ver y vamos a conocer algo sobre las reglas de negocio para que quede claro, pero ya dijimos, ¿no? Son esas normas o formas de cómo uno gestiona su información. Entonces, hablemos en un caso de una institución académica. En una institución académica tenemos acá, por ejemplo, un registro académico en donde en la parte de acá, en este libro de Excel, bueno, tenemos que agregar a un alumno. Cuando agregamos a un alumno, ¿qué sucede? Le puedo colocar 12 notas, ok, pero acá le voy a dar habilitar. ¿Y qué más? Bueno, cuando agrego a este alumno también obtengo el promedio de notas, obtengo una nota final, también está la opción de una evaluación de recuperación. Estas son las reglas de negocio de cómo ellos gestionan los registros académicos. Está involucrado también aquí en la especialidad, en este caso la carrera profesional, por ejemplo, computación informática. Nos damos cuenta que está relacionado también con el nombre del curso. ¿Qué más? También nos damos cuenta que aquí están los temas que son relacionados al curso. ¿Qué más? Cuando agregamos a un nuevo alumno aquí, nos damos cuenta que también se generan sus asistencias y todas deben de estar obviamente en falta, ¿no? En F. Y también sus notas que arrancan en cero. Todas sus notas van a arrancar en cero. Cuando agregamos a un nuevo alumno, aquí. Todas esas reglas vienen a ser las reglas del negocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora entonces es crear nuestro procedimiento almacenado que permita desarrollar esto. ¿Cómo? Vamos a crear un procedimiento almacenado que al momento de agregar a un alumno aquí en un registro, obviamente que no en Excel, sino en la base de datos, en una tabla, vamos a poderle generar sus notas por defecto y también generarle sus 12 asistencias. Eso lo vamos a ver ya casi al final. Y para ello vamos a regresar a la teoría para que quede mucho más claro. Cuando hacemos procedimientos almacenados, lo que estamos haciendo es desarrollar la lógica de negocio en nuestra base de datos. ¿Qué es la lógica de negocio? Consiste en codificar, hacer código, programar. ¿Qué cosa? Las reglas del negocio ¿de dónde? Del mundo actual. En este caso, para la institución académica. Eso es lo que vamos a hacer a través de este procedimiento almacenado. ¿Qué ventajas podría traer? Encapsular varias consultas permiten que la lógica esté en la base de datos como una API, entre comillas. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros resolvamos los problemas del mundo real en los procedimientos almacenados, vamos a poder migrar de cualquier lenguaje de programación, backend, si queremos irnos, por ejemplo, a PHP. Nuestro sistema está en PHP, pero los procedimientos almacenados lo hicimos en la base de datos. Podemos cambiar a otro lenguaje de programación, por ejemplo, en Python, nos podemos ir ahí, y los procedimientos almacenados ya cumplen con resolver ese problema. Al ser creado en la base de datos los procedimientos almacenados, podemos migrar a otro backend y luego simplemente invocarlo o llamarlo. ¿Por qué? Porque ya lo resolvimos al momento de desarrollar o programar el procedimiento almacenado. Esa es la ventaja que podemos tener. Hay pros y contras, obviamente, y puede haber opiniones también. Hay algunos que dicen que no debería ser así, hay otros que sí, pero la realidad es que si no encontramos una solución todavía, un procedimiento almacenado seguramente va a ser una alternativa a tener en cuenta para enfrentarnos a esos problemas más complejos. Entonces, para ello, para crear un procedimiento almacenado, debemos de saber algo de Transact SQL, que es básicamente crear, en este caso, saber la sintaxis de cómo utilizar, ¿no? Este lenguaje. Y es básico. En este caso, acá tenemos
una estructura repetitiva, que es básicamente un while, en donde creamos una variable aquí se crean con arrobas del tipo entero y le doy el valor de 0. Mientras que el número, en este caso la variable número, sea menor a 12, imprímeme ¿quién? Imprímeme la variable número. Pero antes de ello te voy a asignar un nuevo valor, simplemente de 1 en 1. Y todo esto encapsulado obviamente dentro de un Begin. Veamos otro. Aquí con una estructura repetitiva, en este caso para las fechas. En el caso de las fechas, por ejemplo, declaramos una variable date y le decimos que es del tipo de dato datetime y le damos el valor de la hora actual, de la fecha y la hora actual con el getDate que está aquí. En la parte de abajo, ¿qué hacemos? Creamos otra variable, en este caso fecha fin, también el mismo tipo de dato, fecha y hora. Y acá lo que hacemos con esta función dateAdded es agregarle, en este caso, semanas. Agrégale semanas, 12 semanas, partiendo de la fecha actual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ahora estamos viendo que al momento de agregar aquí a un nuevo alumno, se le agregan sus notas. Ok, pero sus asistencias se programan desde la semana 1 hasta la semana 12. Ok, y entonces por ahora estamos viendo en este while más o menos parte de esa lógica, donde aquí vas a imprimir fechas desde la fecha inicial, desde hoy día, hasta la fecha número 12, de acá a 12 semanas, imprímeme cuál es la fecha. Y me va a imprimir así uno en uno, en uno, en uno. Vamos a probar esto entonces a ver cómo funciona aquí en SQL. Bueno, por motivo de tiempo vamos a tener que ejecutar nada más. Aquí le voy a dar en nueva query. Ya tengo una base de datos. Bueno, acá no es necesario. Voy a copiar esto y vamos a pegar. Listo, pego y bueno, nada más vamos a ejecutar y esto es lo que hace. Tenemos ahí la fecha, acá tenemos el mes, tenemos el día, la próxima semana es el día 25, el 4 y así. Imprimimos simplemente la programación de sus 12 asistencias. Sí, eso es lo que hace este código nada más que vemos acá. Sigamos. En la parte de acá, estructura condicional simple. Declaramos de nuevo una variable, número, un valor de 1. Una validación simplemente. Si número es igual a 0, arrójame imprímeme este mensaje, el número es 0. Si no lo es, simplemente el número no es 0. Y todo a través de un Begin así como está aquí, para cada valor verdadero, ¿no? Y valor falso para acá. Bien, veamos aquí ahora procedimientos almacenados, cómo podríamos crear. Simple, creamos una tabla, en este caso tenemos una tabla llamada usuario que ya ha sido creada y creamos un procedimiento almacenado para registrar un usuario. Acá obviamente no hay encriptación de contraseña, simplemente lo tenemos así. Y lo mismo, creamos aquí los parámetros con una arroba, los tipos de datos, como estamos colocando aquí, estos parámetros vienen a ser parámetros de entrada. Es técnicamente como crear una fórmula, sp-usuario insert es nuestra fórmula, y acá le decimos que los parámetros de entrada o los requisitos van a ser nombre y password, dame un nombre y un password. Y esto lo que va a hacer simplemente es imprimir en un campo nombre, le vamos a dar el parámetro nombre. En el campo columna contraseña o password, te voy a dar simplemente el password. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esa parte de ahí. A ver. Y listo. Vamos a ver el siguiente. Este simplemente es un select, algo sencillo. Simplemente vemos ahí la sintaxis de cómo crear el procedimiento almacenado y seleccioname todos los campos o columnas de la tabla usuario. En la parte de abajo tenemos lo siguiente. Crear un procedimiento almacenado para actualizar. Los parámetros son los siguientes. Si ya sabemos los comandos o las sentencias básicas de SQL, simplemente tenemos que crear el procedimiento almacenado para esto. Puede tener, como ya dije, alguna serie de ventajas que, claro, por ahora simplemente estamos viendo cómo modificar. Por ejemplo, acá para modificar igual, simplemente establecemos los parámetros, así como están, y luego simplemente la instrucción SQL, update, nada más para poder asignarle un nuevo valor a cada uno. Al nombre te voy a dar lo que tienes en el parámetro nombre, en password, el parámetro password,
Y esto obviamente validar con una comparación de igualdad aquí entre código de usuario y la variable, en este caso el parámetro código de usuario. Y para ejecutar simplemente con un execute. Vemos aquí en otro caso para eliminar, simplemente creé procedura otra vez. SP, ¿por qué? Porque es un procedimiento almacenado. S de store, la P de procedura. En este caso, procedimiento almacenado. Luego debemos de colocar también el nombre a la tabla donde vamos a afectar y aquí qué es lo que vas a hacer, cuál es el método, de qué se trata este procedimiento almacenado. Y bueno, para eliminar necesitamos darle el código del usuario, @código de usuario, el tipo de dato entero. Y acá, por ejemplo, simplemente eliminas una instrucción SQL así como vemos nada más. Y para ejecutar esto, ejecutamos simplemente con execute sp-usuario, el nombre del procedimiento, espacio y el valor, en este caso del código del usuario. Y para un login, bueno, un login simplemente es una selección nada más, pero en este caso con dos validaciones, ¿no? Entre nombre que sea igual al nombre del usuario y que la contraseña también sea igual a la contraseña del usuario. Tanto nombre y tanto password de esta manera. Para ejecutarlo, execute también sp-usuario-login y aquí los valores de los parámetros. El nombre necesita un valor, en este caso va a ser Pedro, nombre va a valer Pedro. De acá del 1 al 4, password va a valer del 1 al 4. Y simplemente seleccionamos si es que existe o no. Acá se le puede agregar muchas más cosas como también comparaciones usando estructuras condicionales simples, también múltiples, generar errores y todas esas cosas también acá. Pero se pueden hacer dentro de acá, dentro de la parte de las instrucciones. Y bueno, también acá en los procedimientos almacenados también tenemos parámetros de entrada y de salida. Los de entrada, si queremos, los definimos, así como lo vemos, o si no, no. En este caso, para definir un parámetro de salida, sí hay que definirlo. Tengo nota 1, nota 2, la respuesta, simplemente seleccioname un promedio, nota 1 más nota 2, y acá me responde cuál es. Esto a través de declarar una variable, la variable llamado var, el tipo de dato, y acá ejecútame este procedimiento almacenado, SP promedio, que se llama este de acá que hemos creado, las notas de entrada, en este caso nota 1 va a valer 14, 15 sería nota 2, y acá establecer la salida y después mostrarlo. Y así como vemos, pero pasa algo más con los procedimientos almacenados que, cierto que uno programa, uno hace toda la resolución de las reglas del negocio. Eso quiere decir, a ver, Luis Altamirano, que me estás preguntando ahí, es el tipo de dato, 4 enteros, en este caso 2 vendría a ser 2 decimales, ¿no? A ver, en la parte de acá, con los procedimientos almacenados, sucede que, bien, uno hace todo el código y uno quiere programar, y si uno quiere aprender más, obviamente tiene que leer código también. Entonces pasa que vamos acá a Microsoft SQL Server, voy a ingresar acá y digo, voy a empezar en mi primer día laboral y acá tengo mi base de datos llamado administrativo. Ok, quiero empezar a gestionar esta base de datos. ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces lo que hago es lo siguiente, expando aquí en la parte de, voy a actualizar esto y me dirijo a la opción de bases de datos, busco la base de datos que me dicen que voy a tener que trabajar con esta base de datos, expando programación, aquí encuentro los procedimientos almacenados. Y al momento de expandir hay algunos que están libres y hay otros que están con un candado. Este candado me indica que este procedimiento almacenado, bueno, está encriptado. O sea que no puedo ver el código. Clic derecho, quiero generar el código como fue creado y acá le tengo que colocar la contraseña de mi servidor y no puedo entrar. Así que como no puedo entrar, solamente puedo entrar aquellos que no están encriptados, como por ejemplo el caso de acá. Ahí vemos el código, tenemos variables, como ya hemos visto, tenemos también sentencias SQL, un while, así como vemos. Bueno, acá sí puedo entender más o menos porque puedo leer al menos el código, pero acá en estos que tienen el candado no. Hay soluciones en la web para poder enfrentar este tipo de problemas.
¿Cómo cuáles? Bueno, para eso utilizamos esta aplicación de acá, que les invito también a descargar. En algún momento, si van a enfrentarse a este tipo de problemas, seguramente van a buscar qué herramienta me permite desencriptar procedimientos almacenados y seguramente les va a tomar tiempo. Así que les comparto ahí en el chat para que lo puedan descargar simplemente. ¿Qué es lo que hace este programa? Simplemente ingresamos. Eso más que todo lo hacen, uno puede ser por seguridad o también puede ser por temas de cada quien, de cada persona. Por ejemplo, a alguien le despiden y bueno, él quiere, ha cumplido con su trabajo, le han pagado, pero aún así él decide por A o por B encriptar todo eso para que el nuevo equipo que venga a ese trabajo, pues le cueste más. Cuestiones así. Pero bueno, hay alternativas. Entonces, acá yo voy aquí a esta aplicación y voy a entrar de nuevo a esta base de datos llamado administrativo. Acá tiene el candado que me dijo que estaba encriptado y vamos a probar. Lo que le digo es show del script para ver los comandos, cómo fue creado este procedimiento almacenado, para entender qué es lo que tiene, porque puede hacer otras cosas también. Y simplemente clic derecho y claro, a veces demora. Vamos a probar si es que funciona aquí porque en algunos sí normalmente ha funcionado. Y ahí está. Y para encriptar un procedimiento almacenado lo vemos aquí. Acá, por ejemplo, en este script vemos esta parte de acá que dice con encriptación. Una vez que hagamos esto, tenemos que obviamente guardar este archivo. Tenemos que guardar este archivo. Es necesario guardarlo porque al momento de encriptar ya obviamente no vas a poder ver cómo lo hiciste. Sí, pero puede ser por cuestiones también de seguridad más que todo, ¿no? Aquí, entonces vamos a seguir. Y para encriptar, acá lo vemos. Create procedure, SP-encriptado, con encriptación, seleccioname simplemente el top 10 de una tabla habitante. Y ya está. Ahora, en MariaDB cambia un poco la sintaxis porque obviamente ya no estamos usando ahí el mismo lenguaje. Simplemente lo mismo, creamos una tabla llamada curso y le creamos aquí su procedimiento almacenado para insertar el curso, también para poder mostrarlo, para poder modificarlo, como vemos ahí, también para poder eliminar un registro, solamente que aquí los parámetros de entrada establecemos con un in al inicio. Acá no usamos arroba, por ejemplo. Wilson, vas a poder ver el código que he compartido. Te voy a volver a compartir para que puedas ver el código que estamos haciendo uso aquí. Eso también lo puedes ver con la coordinadora, a ver si te probé el video. Y bien, este código está ahí. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el procedimiento almacenado de update en MySQL y también en MariaDB. Así lo creamos, simplemente cambia algo en la sintaxis a diferencia de Microsoft SQL Server. Por ejemplo, para poder eliminar también un parámetro de entrada con un in, así como lo vemos acá. Y luego, bueno, en este caso un login es similar, parámetro de entrada, aquí también, y así. Y en Oracle, bueno, en Oracle también es algo distinto. Ahí también tenemos los parámetros de entrada y para poder identificar un parámetro de entrada, le colocamos aquí, por ejemplo, guión abajo in, simplemente para poder identificar, como es un parámetro de entrada. Lo establecemos y de ahí insertamos. Insertamos en la tabla artículos, luego los campos, en este caso las columnas, y luego los valores, que son los parámetros que hemos creado aquí. Aquí era i de artículo, guión abajo in, aquí también el valor va a ser i de artículo, guión abajo in. Y para invocar o ejecutar este procedimiento almacenado o para llamarlo, hacemos uso simplemente de un begging y dentro del begging ejecutamos el nombre del procedimiento almacenado, sp-artículos-insert, así como lo tenemos arriba,
y colocamos los valores para cada parámetro, así como están. En el caso de update también, establecemos los parámetros aquí para una tabla llamada artículo, y de artículo, nombre de artículo, precio, stock, categoría y también. En lo que respecta a SQL es el mismo, como nos damos cuenta, solamente que aquí la forma de cómo crear los parámetros es distinto y también al momento de usar aquí un is para poder indicarle qué es lo que va a hacer posteriormente y también para poder invocarlo. Y para eliminar, bueno, para eliminar también, ¿no? Bajo esa lógica, procedimiento almacenado, el parámetro de entrada, ID artículo, guión abajo in, elimíname de la tabla artículos donde el ID artículo sea igual al parámetro que te estoy dando en su valor. Y también tenemos otro de select, solamente que aquí para Oracle lo hacemos ya a través de los cursores, así como vemos. Y bueno, ¿qué sucede en Postgres? Bueno, en Postgres usamos funciones más bien. En Postgres hacemos esto, pero ahora en funciones. Es la misma fórmula, entre comillas, pero lo vemos ahí. Por ejemplo, crear una función, usuario que abajo delete, y así como lo vemos. Bien, vamos a hacer entonces la parte práctica ahora de ese ejercicio, simplemente explicándoles una parte del código que estamos viendo. Bien, esta parte de acá lo voy a cerrar y ahora sí, acá les voy a mostrar este código. En que la función en que se diferencia del procedimiento almacenado es que uno va a poder ejecutar varias consultas SQL a través de un procedimiento almacenado. Puedes también llamar a una función dentro del procedimiento almacenado. En cambio, en la función, creo que no puedes llamar a un procedimiento almacenado. Y eso sería por ahora la diferencia. Hay más también, ¿no? Por ejemplo, eso al momento de verlo, vamos aquí a ver en una base de datos llamada instituto y vamos a crear un procedimiento almacenado aquí. Por ejemplo, en la página que les he pasado, tienen esto de acá. Esto de acá es una base de datos para un instituto. Vamos a ver un poco el modelo. Voy a actualizar y voy a expandir. Expando acá y acá, es la base de datos llamado instituto. Y vamos a ver el diagrama para ver cómo tenemos este modelo acá. Clic derecho, nuevo diagrama. Y agregamos. Y bueno, lo que tenemos aquí en esta base de datos es algunas tablas que hemos creado de ese registro académico que vemos acá. Bien, ¿qué es lo que hay? Tenemos aquí, hemos separado, por ejemplo, especialidad o la carrera profesional. Tenemos acá el registro académico, que es este documento que estamos viendo, es el todo. Tenemos el registro de detalle. El registro de detalle vendría a ser los detalles de este registro, los cuales son aquí para el alumno 1, 2, 3 o 4 o 5. Tenemos también cómo comunica el registro de detalle con el estudiante a través de este registro de detalle. Registro y estudiante tienen una relación de muchos a muchos y bueno, acá vemos eso. Acá tenemos la asistencia y acá vemos la calificación y acá vemos el curso que está asociado al registro. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos aquí la base de datos y voy a hacer algunos select para poder conocer también. A ver, este de acá es. Perfecto. Estoy en la base de datos instituto y así lo que voy a hacer es simplemente un select. Lo que voy a hacer primero es simplemente un select para ver acá qué registros tenemos en student. A ver. Bien, tenemos aquí a un alumno. Tenemos también aquí al
en este caso al registro, al curso, ¿sí? Tenemos un curso, Microsoft SQL Server. Bueno, nos damos cuenta que cada tabla ya tiene datos aquí en la base de datos instituto. Y así lo que voy a hacer acá para que también se pueda ver mucho mejor es usar también otro Excel llamado base de datos instituto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya les expliqué al inicio también, es lo siguiente. Tenemos una tabla estudiante, tenemos una tabla de carrera profesional, la especialidad, tenemos una tabla llamado curso, tenemos una tabla llamado registro, y este registro obviamente lo que hace es pertenecer al curso y también a la especialidad o la carrera profesional. Y el registro de detalle lo que va a hacer entonces es permitir relacionar al alumno, al estudiante, con el registro para que esté en el registro este alumno. Pero cuando agregamos a un nuevo alumno, por ende su calificación debe de partir en ceros, hemos dicho, y también su asistencia deben de ser 12 asistencias programadas. ¿Cómo lo hacemos con el procedimiento almacenado? Vamos a ver aquí una parte de ello. Al momento de crear acá en la parte de abajo. Aquí. Tenemos lo siguiente, voy a explicar este código que está acá. Creamos un procedimiento almacenado para el registro de detalle. Necesitamos para agregar a un alumno a un registro, ¿qué necesitamos? Necesitamos el código del estudiante. Necesitamos también el código del registro para poder enlazar y para poder agregarlos. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a insertar ¿a dónde? Vamos a insertar aquí en esta parte al registro de detalle el código de registro. Vamos a registrar al estudiante. Y acá, esto de acá significa la fecha de creación y la fecha de modificación si lo tuviera. Y los valores aquí. Esto de acá simplemente es agregarle lo que voy a hacer acá en este simple Excel. Si acá en este código de acá de registro de detalle, tengo este código es generado automáticamente, le pongo 1. Acá en la parte de especialidad, me doy cuenta que la especialidad computación informática tiene el código 1. Por lo tanto, aquí en registro de detalle, vamos a ver eso. También tenemos el curso y también tenemos el registro. En registro de detalle acá me pide un ID de registro. Ya existe uno. Este de acá le pongo aquí. Pongo aquí 1 y acá en el código del estudiante, si vamos a ver el código del estudiante, es, bueno, Cárdenas tiene el código número 1, así que le colocamos aquí el 1. Este 1 le pertenece al código del estudiante, que es Cárdenas. Ok, pero cuando agrego este alumno, las calificaciones en 0 y también aquí debería de colocar sus notas. Para esto, aquí en el Microsoft SQL Server, lo que hacemos es lo siguiente. Creamos una variable para capturar el código al momento de insertar al registro de detalle. Eso lo hacemos a través del @identity. @identity, ¿qué hace? Al momento de registrar aquí a nuestro registro de detalle, como lo hemos hecho en la parte de acá, tuve el código de 1. Ese 1 se va a guardar y para obtener el código que fue creado aquí, vamos a usar este @identity. @identity va a guardar el nuevo código que se creó en la tabla registro detalle. Una vez que lo capture, se lo vamos a dar aquí a una variable llamado ID registro detalle. Quiere decir que aquí estamos declarando una variable. Esta variable es el tipo entero y le voy a almacenar en memoria al momento de haber registrado uno de acá. Si esto de acá no estuviera, este @identity no tiene ningún valor. ¿Por qué no tiene ningún valor? Bueno, no tiene ningún valor porque no ha habido un registro, no se ha generado un código. Entonces, por esa razón, al momento de registrar a una nueva fila, aquí en el registro de detalles se genera un código. ¿Cómo capturamos el código que fue generado aquí? A través de este @identity. Ahora, una vez que sepamos el código
sepamos el código de ese de ahí, del registro de detalle, entonces vamos a agregar las calificaciones. Para agregar las calificaciones necesitamos el código del registro de detalle y los valores vendrían a ser el ID del registro de detalle que fue creado anteriormente. En la parte de acá abajo creamos una variable llamada date del tipo fecha y hora. Este getDate simplemente le devuelve la fecha hora actual. Por ejemplo, vamos a hacer esto acá, por ejemplo, digamos, voy a declarar una variable. Le voy a colocar la variable @hoy y le digo es del tipo fecha y hora y le digo el valor que vas a hacer getDate. Ok, esto de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Esto de acá simplemente me va a retornar la fecha de hoy día. Selecciono y ejecuto y eso es lo que hace. La variable se llama hoy, es el tipo fecha y hora, y el valor que te voy a dar es el día de hoy. Para obtener el día de hoy, obtengo mediante una función getDate. Y una vez que lo obtenga, entonces te muestro y me da el valor ahí. Eso es lo que tenemos aquí arriba, en la parte de acá. ¿Sí? Simplemente tengo la fecha de hoy día nada más. En este caso, mi variable ya no se llama hoy, se llama date. En la parte de acá, lo que tengo es lo siguiente. Tengo una fecha fin, pero para hacer eso, lo que vamos a hacer es de la fecha de hoy día, muéstrame la fecha en 12 semanas. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a hacerlo otra vez. Acá lo había hecho y acá lo que voy a hacer es, por ejemplo, o declarar otra variable. Acá voy a decir simplemente colocar fecha 12 le voy a colocar y acá utilizamos date add. Acá le colocamos, en esta función me pide un intervalo. ¿Cada qué tiempo te voy a aumentar? Bueno, te voy a aumentar cada semana. Wet. En este caso, el incremento va a ser como son 12 semanas, le voy a colocar 12, coma. ¿Y a partir de dónde? A partir de hoy día. Y eso es lo que tenemos acá. Esto ya hemos hecho, nos muestra la fecha de hoy día. Y esto de acá, de la fecha de hoy día, aumentate 12 semanas, es lo que le estamos indicando aquí. Seleccionamos, pero ahora tengo que mostrar, a ver, fecha 12. Y bueno, vamos a probar a ver qué nos da. Y nos da tal fecha, dice que aquí del 2021, el 5, el 13. El 13 de mayo del 2021. Si acá le colocamos simplemente 1, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esto simplemente me da la siguiente semana, que es el día 25 de febrero del 2021. Bien, eso es lo que tenemos acá, entonces simplemente dos variables. Este de acá me retorna la fecha de acá a 12 semanas y este de acá la fecha de hoy día. Ok, y este while, ¿qué es lo que hace? Este while lo que hace es simplemente una iteración, es un bucle, una estructura condicional repetitiva. Se va a repetir cada vez. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para programar, en este caso, las asistencias. Las asistencias deben de ser 12. Por lo tanto, la próxima semana tienes que asistir y está marcado por defecto en F, en falta. Tú tienes que venir a marcar tu asistencia. Es como otro ejemplo, digamos, tenemos un negocio en el cual se dedica a hacer préstamos y cada vez que se le aprueba a un cliente un préstamo se le tiene que generar ¿cuántos pagos? 12 pagos mensuales. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso en código? Podríamos utilizar un procedimiento almacenado para poder resolver ese tipo de problemas. Sí, hay varias formas de cómo hacer, ya sabemos, en programación es así, pero con un procedimiento almacenado podemos resolver este tipo de problemas porque puede servir también. Entonces, acá en este while tenemos lo siguiente, de la fecha de hoy día, mientras que la fecha de hoy día sea menor a la fecha de acá a 12 semanas, ¿qué es la que vas a hacer? Insértame en la tabla asistencia el código del registro de detalle que une al estudiante con el registro en el campo fecha y en el campo update de modificación los valores de el código que fue generado, @id registro de detalle, es el que tenemos aquí arriba, que lo guardamos en una variable con el identity. Y imprímeme la fecha de acá. ¿Qué valor va a imprimir acá?
va a imprimir el día de hoy. Y luego este de acá también va a imprimir el día de hoy en la parte de acá. La siguiente semana, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque va a iterar cada semana. Esto funciona en la primera semana. En la siguiente semana, ¿qué sucede? En la siguiente semana ya aún soy menor que de acá a 12 semanas. Entonces va a insertar otro registro aquí. Semana 3, otra vez. Y eso lo va a hacer ¿cuántas veces? Mientras que la fecha de hoy día sea menor de acá a 12 semanas. Bueno, vamos a ejecutar este procedimiento almacenado. Acá voy a colocar todo esto. A ver, vamos a ejecutar. A ver, aquí estoy en master. Y voy a irme ahí. Y ejecutado correctamente. Para ello yo ya tengo un estudiante ahí. En el caso de registro de detalle le coloco este número 1 que significa aquí en el parámetro el código del registro. Ese código de registro está vinculado con un curso, con una carrera profesional. Y este 1 de acá significa que voy a agregar a un alumno. En este caso Cárdenas tiene el código 1. Ejecuto este procedimiento almacenado y sale algo así. Ahora, hay que darnos cuenta también del tiempo. Fue muy rápido a pasar que fue una iteración. Insert, nada más hizo. ¿Cuántas veces? 12 veces. Y por eso nos muestra este mensaje. Vamos a hacer un select entonces a esta tabla. Select asterisco from, en este caso, asistencia. Porque en la asistencia se ha generado esas 12 programaciones. Ejecutar y nos damos cuenta entonces que este alumno Cárdenas, que pertenece al registro con el código 1, que está aquí, tiene que marcar su asistencia el día 21 del 2, el 18 de febrero del 2021, el 25 de febrero del 2021, el 4 de marzo del 2021 y así como lo vemos. Bien, el código lo van a tener ahí para que lo puedan ver a detalle. Y esto de acá sería algo que se puede desarrollar o resolver con un procedimiento almacenado. ¿Sí? Esas ventajas puede tener. Claro, recordar, esto de acá se puede hacer de varias formas, pero esto de acá con el procedimiento almacenado puede funcionar cuando conocemos, por ejemplo, SQL, los comandos básicos, y ya podemos aprender esto. ¿Sí? Bien, entonces voy a copiar y pegar todo esto, a ver, y me voy aquí. Para poder subirlo. Bien, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer en el chat para poder. Les comparto ahí el link. Bien, les he compartido ahí el link. En todo caso, ahí han visto algunas ventajas que se puede obtener a través de aprendiendo o programando procedimientos almacenados, ya que toda la lógica está ahí en la base de datos. Y puede haber obviamente un debate sobre eso, ¿no? Bien, muchas gracias por haberse conectado. Ahí tienen el código para que lo puedan ver aquellos que tienen ahí opción para poder ver y para poder probar también. Recuerden que son dos links de procedimientos almacenados. Lo de la diapositiva y lo del último. Y la aplicación también no olviden que les puede ayudar
a saber ese código, ¿no? Que a veces uno encripta también ahí. Bien, hoy día es jueves, ¿cierto? Bien, tengan una buena noche y muchas gracias por haberse conectado.